La arrogancia de un hombre es una droga letal. Para Alejandro Varela, era un narcótico cegador. Estaba parado en el balcón de la suite imperial de Villa Ya El Halcón, con una tarifa de 20.000 euros la noche, y su brazo rodeaba a una mujer que no era su esposa. Había traído a su amante, Catalina, al resort más exclusivo de la Costa del Sol para celebrar el final de su matrimonio, asumiendo que su esposa, tranquila y tímida, se estaría ahogando en lágrimas en su mansión en Madrid. Estaba a punto de humillarla, de pavonearse con su nueva vida justo delante de su cara. Pero Alejandro cometió un error catastrófico. Asumió que él era el depredador, cuando en realidad solo era el incauto caminando directo hacia la trampa. Antes de sumergirte en este drama de lujo y traición, asegúrate de darle a me gusta a este video y de suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias de justicia poética. Acto Pueblo, la declaración del conquistador. El yate de caoba cortaba las aguas azules del Mediterráneo. Su cubierta pulida brillaba como obsidiana. Alejandro Varela revisó su reloj, un Rolex Daytona de oro rosa. Era una declaración de 300.000 euros que gritaba: «He llegado». A su lado, Catalina, apretada en un vestido amarillo canario, ladeaba su teléfono para capturar su perfil contra el espectacular fondo de la costa andaluza. «¿Es muy exclusivo, cariño?», preguntó ella, con un ronroneo de aliento. «No quiero ver ninguna familia». «Villa El Halcón, mi amor», respondió Alejandro, con su voz resonando con la autosatisfacción de un hombre que acababa de conquistar el mundo. «No es un hotel, es una finca privada. Solo tienen 12 suites. La lista de espera es de 3 años, a menos que seas yo». Por supuesto, había aprovechado un trimestre espectacular en su fondo de cobertura, Varela Capital, para intimidar al conserje de su banco privado y asegurarse la reserva. Este viaje era una celebración, una vuelta de victoria. 2 días antes, había instruido a sus abogados para que entregaran los papeles de divorcio a su esposa, Elena. El nombre sabía a ceniza en su boca. Una mujer apagada, beige, predecible. Era la mujer con la que se había casado hace 15 años, una fusión estratégica de su ambición de nuevo rico con el respetable apellido de la familia de ella. Era el contrapeso que había necesitado entonces, pero ahora solo era peso muerto. Pasaba sus días gestionando el pequeño patrimonio familiar, una herencia que él nunca se había molestado en investigar, y participando en filantropía silenciosa. Era un fantasma en su minimalista mansión, una mujer que vestía cachemira en tonos neutros y nunca, jamás, levantaba la voz. Catalina era lo opuesto. Era ruidosa, exigente y espectacularmente hermosa. Era un trofeo vivo y respirador, un testimonio de su éxito. El barco redujo la velocidad, acercándose a un muelle de piedra envuelto en glicinas ancestrales. Un hombre con un traje de lino impecablemente cortado estaba esperando. Era Marco Solano, el director general. «Señor Varela, bienvenido a Villa El Halcón», dijo Solano, con una sonrisa educada pero carente de calidez. «Tenemos la suite imperial», anunció Alejandro, no como una pregunta, sino como una declaración. «Por supuesto, señor. Sígame, por favor». Los jardines eran magníficos, un paraíso escalonado de cipreses y azaleas en flor. Alejandro sintió una oleada de poder. Este era su mundo ahora. Mientras eran conducidos a la villa principal, un palacio convertido del siglo XVII, Alejandro se detuvo. «Mis maletas», espetó, señalando hacia el muelle. «Ya están en su suite, señor», respondió Solano con suavidad.
La suite Imperial era más grande que su primer apartamento. Era una extensión inmensa de mármol, frescos y mobiliario italiano moderno, con una terraza privada que parecía flotar sobre el mar. «Esto servirá», dijo Catalina, dejándose caer sobre una chaise longue e inmediatamente comenzando un video para sus seguidores. Mientras tanto, Alejandro acorraló a Solano. «Necesitaré una reserva para la cena de esta noche, a las 8. La mejor mesa en su restaurante, El Mirador. Y requeriré un vino específico, un doble magnum de Chateau Lafite Rothschild». La ceja de Solano se crispó, el más leve destello de sorpresa. «Señor, nuestro restaurante se centra en añadas indígenas de la Ribera del Duero y Rioja. Estoy casi seguro de que no tenemos ese particular Burdeos. Entonces búsquelo», dijo Alejandro, despidiéndolo con un gesto. «Hágalo traer desde Madrid. No me importa el coste. Estoy celebrando una victoria personal significativa». «Como desee, señor», dijo Solano, con la voz entrecortada. «¿La señora Varela se unirá a usted en este viaje?» Alejandro soltó una carcajada, un sonido corto y ladrante. «¿Se refiere a mi esposa?» «Dios, no. Ella no es exactamente del tipo de Villa El Halcón. Está en casa, probablemente, catalogando sellos o lo que sea que haga. Nos vamos a divorciar. Esta», dijo, señalando a Catalina, «es el futuro». La expresión de Solano siguió siendo indescifrable. Simplemente asintió. «Ya veo. Disfrute de su estancia, señor Varela». Mientras el director se marchaba, Alejandro descorchó la botella de champán de cortesía. Se sentía invencible. Tenía su juventud, o un simulacro de ella, una amante deslumbrante y una fortuna en rápida expansión. Finalmente había cortado el cordón de su aburrido y desapasionado matrimonio. Levantó su copa hacia Catalina. «Por los nuevos comienzos», brindó. «Por nosotros», rió ella, chocando su copa contra la de él. Desde el mar, el distante rugido del motor de otro barco se acercó. Pero Alejandro, perdido en su propio reflejo en la ventana, no le prestó atención. Actos 2. La aparición y la duda. Las primeras 24 horas fueron un borrón de indulgencia decadente, precisamente como Alejandro había planeado. Él y Catalina fueron deliberada y extravagantemente ruidosos. Monopolizaron la piscina principal Infinity, tomando fotos interminables y pidiendo magnums de rosé antes del mediodía. Alejandro tomaba llamadas de trabajo junto a la piscina, gritando instrucciones agresivas a sus traders en Nueva York sobre vender en corto una nueva acción tecnológica. «Vamos a desangrarlos, Ricardo», gritó a su teléfono, disfrutando de los gestos de molestia de una pareja mayor que leía cerca. Catalina, por su parte, trataba al personal con un desdén casual que reflejaba el de Alejandro. Devolvió un plato de jamón ibérico y melón, porque el melón estaba demasiado naranja. Esa noche, se prepararon para su cena en El Mirador. Alejandro se estaba abrochando su Rolex cuando su abogado, Javier, llamó desde Madrid. «Alejandro, solo para confirmar. Los papeles fueron entregados en la residencia de Elena esta mañana. El notificador indicó que los aceptó personalmente». «¿Y? ¿Lloró? ¿Se desmoronó?», preguntó Alejandro, enderezando su corbata de seda. El notificador solo dijo que fue educada, firmó la recepción y cerró la puerta. Alejandro se burló. «Educada, por supuesto. Probablemente ya llamó a su madre y se ha retirado a la finca familiar en Segovia. Patética. Bien. Cuanto más rápido lo acepte, más rápido podré finalizar el acuerdo. Dale la casa. No me importa. Compraré 3 más. Sobre el acuerdo, Alejandro». Javier hizo una pausa. «Sus abogados aún no han respondido, pero el acuerdo prenupcial es blindado. Ella recibe la casa y la pensión estipulada. Tus activos principales, el fondo, están completamente protegidos». «Exacto», dijo Alejandro.
Fue una distracción agradable, pero no puede competir en las grandes ligas. Ahora, si me disculpas, Javier, tengo una botella de vino de 10,000 euros esperándome. Colgó y se volvió hacia Catalina, quien se estaba aplicando una última capa de brillo labial. Está hecho, dijo. El ancla ha sido cortada oficialmente. Descendieron la gran escalera hacia el restaurante. El maître d'hôtes condujo a la mejor mesa, colocada en un pequeño balcón privado, con vistas a las luces centelleantes de la costa. Era obscenamente romántico. ¿Ves?, susurró Alejandro a Catalina. Soy dueño de este lugar. La cena comenzó bien. La comida era innegablemente brillante, pero Alejandro estaba esperando su vino. Finalmente, el señor Solano se acercó a su mesa, con las manos vacías. Señor Varela, mis sinceras disculpas. Lo encontró, confío, dijo Alejandro, molesto por la interrupción. Señor, como le expliqué, no tenemos esa botella. Hice como me solicitó, contactar a nuestros proveedores en Madrid e incluso en Burdeos. No es posible conseguir un doble magnum de esa añada con tan poca antelación. Alejandro sintió un rubor de ira. ¿No es posible? ¿Entiendes quién soy? No es posible. No es una respuesta aceptable. Sin embargo, continuó Solano, con la voz peligrosamente tranquila, tenemos una de las bodegas más selectas de España. Estaría encantado de recomendar un Ribera del Duero o un toro que superaría con creces. ¡No quiero un toro!, espetó Alejandro, elevando la voz. Varios comensales se giraron a mirar. Quería lo que pedí. Se supone que este es un establecimiento de 5 estrellas, intervino Catalina. Él se lo dijo hace horas. ¿Es usted incompetente? Los ojos de Solano se endurecieron, pero su voz se mantuvo nivelada. Lamento no haber podido satisfacer sus expectativas, señorita. Los dejaré con su comida. Se dio la vuelta y se alejó. ¡Qué descaro!, siseó Alejandro. Haré que lo despidan por esto. Compraré todo este hotel y lo despediré yo mismo. Deberías, cariño, aceptó Catalina, ya olvidándose del vino y haciéndose un selfie. Pero la interacción dejó un sabor amargo en la boca de Alejandro. Era la primera vez desde su llegada que su poder había sido cuestionado. Fue una pequeña grieta en la fachada de su fin de semana perfecto, y lo enfureció. Sintió un escalofrío de inquietud, una sensación de que la deferencia que le habían mostrado antes no era asombro, sino otra cosa, una tolerancia forzada. Él empujó el sentimiento hacia abajo, pidiendo el otro vino más caro de la lista y bebiéndolo demasiado rápido. No permitiría que un director de hotel arruinara su triunfo. Pregunta interactiva. ¿Crees que Elena, la esposa tranquila, es realmente una víctima o ya estás oliendo el aire de una trampa? Déjanos tu opinión en los comentarios. CTA intermedia. Si te está gustando esta revelación de poder, comparte este video con un amigo para que no se pierda este giro. Al día siguiente, Alejandro se despertó con un sordo dolor de cabeza por el vino. Estaba decidido a borrar el desaire de la noche anterior. Pasaría el día en el yate, proyectando una imagen de riqueza tan fluida que todo el personal se vería obligado a humillarse. Él y Catalina salieron a la terraza del desayuno bañada por el sol, vestidos con lino blanco a juego. Alejandro estaba detallando ruidosamente su plan para alquilar la lancha motora vintage de la villa cuando, de repente, se congeló. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. Al otro lado de la terraza, sentada en una mesa tranquila a la sombra de un olivo gigante, estaba Elena. Era imposible. Parpadeó, seguro de que el vino de alta graduación y el sol brillante estaban creando un espejismo. Pero era ella. No estaba llorando. No estaba vestida de negro. Llevaba una sencilla y elegante blusa shell de seda color crema y pantalones blancos. «Loro Piana»,
registró distraídamente. Su cabello castaño estaba recogido en un simple moño. Estaba leyendo un libro y tomando un espresso. Se veía pacífica. Catalina, ajena, seguía hablando. Y quiero que empaquen una canasta enorme con caviar y esos pequeños sándwiches y... ¡Cállate!, siseó Alejandro. ¿Qué? Catalina pareció ofendida. Alejandro no podía quitarle los ojos de encima a su esposa. Su esposa, aquí, en el mismo hotel. ¿Cómo se atreve? Su mente corrió, ciclando a través de emociones. Primero, shock. Luego, una rabia blanca y ardiente. Estaba acosándolo. Había recibido los papeles de divorcio y en un movimiento patético y desesperado, lo había seguido hasta aquí para... ¿qué? ¿Confrontarlo? ¿Armar una escena? ¿Rogarle que volviera? Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. El shock inicial se desvaneció, reemplazado por una profunda sensación de satisfacción. Esto era incluso mejor de lo que había imaginado. La futura ex señora Varela se burló Alejandro, con su buen humor restaurado. «¿Qué está haciendo aquí?», susurró Catalina horrorizada. «Este es nuestro viaje. Es tan... de mal gusto. Se ve tan... simple». «Está desesperada, cariño. Este es el último acto patético de un animal moribundo», dijo Alejandro, saboreando el momento. «Cree que puede culparme. Cree que puede arruinar nuestra celebración». Observó a Elena por un largo momento. La parte más inquietante era su calma. No parecía una mujer al borde de una crisis nerviosa. Parecía serena. Pasó una página en su libro. Pidió un segundo expreso a un camarero, quien se dirigió a ella con una familiaridad que molestó a Alejandro. «Bueno, no lo voy a permitir», declaró Catalina, poniéndose de pie. «Voy a ir allí y a decirle que se vaya». No. Alejandro la jaló de vuelta, su mente formulando un plan mucho más delicioso. «No la interrumpas. Deja que desayune. Estaremos en el yate todo el día. La verdadera diversión, la confrontación real, debe ser pública. Esperemos hasta esta noche, en el bar, justo antes de la cena. Dejaremos que todos vean lo que ella es». «¿Qué es ella?», preguntó Catalina, confundida. «Un fantasma», dijo Alejandro, con los ojos brillantes. «Y es hora de exorcizarla». Pero mientras intentaba disfrutar de su día, la imagen de su rostro tranquilo y sereno lo atormentaba. Él esperaba lágrimas, histeria, acusaciones a gritos. Esperaba una pelea. Su presencia silenciosa era una nota disonante en su sinfonía de triunfo perfectamente compuesta. Se encontró revisando la terraza desde el yate, preguntándose si ella seguía allí. Se puso agitado, espetándole a Catalina cuando le pidió que tomara una foto por 10ª vez. No podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Su presencia allí no era solo desesperada, era ilógica. Elena odiaba llamar la atención, odiaba la confrontación. ¿Por qué volaría al otro lado del mundo, a un lugar donde sabía que él estaría? ¿Solo para sentarse tranquilamente y leer un libro? Él lo descartó como el comportamiento extraño e irracional de una mujer despechada. Él tenía el control. Él era el que tenía el poder. Y esa noche iba a demostrarlo. Acto 3. El desmantelamiento público. El aire al atardecer era denso con el aroma de jazmín. El bar de la terraza principal del hotel se estaba llenando con los otros huéspedes. Un industrial alemán, una actriz francesa, un multimillonario de Silicon Valley. Era una multitud de poder tranquilo e inmenso. Este era el escenario que Alejandro había elegido. Él y Catalina tomaron un sofá central, pidiendo el champán más caro. Vio a Elena entrar a la terraza. Estaba sola.
Se había cambiado a un sencillo vestido de seda azul marino, sin joyas, salvo por su simple alianza de boda de oro, que giraba pensativamente, y un par de sencillos pendientes de perlas. Tomó una pequeña mesa junto a la balaustrada, con vistas al mar. Pidió un vaso de agua con limón. Ni siquiera está bebiendo, susurró Catalina, asqueada. Es como si estuviera intentando ser aburrida. «Es hora del espectáculo», dijo Alejandro, poniéndose de pie. Se alisó su blazer hecho a medida, tomó la mano de Catalina y comenzó a caminar hacia su esposa. Sintió los ojos de los otros huéspedes seguirlo. Lo reconocieron de la piscina. La reconocieron a ella del desayuno. Esto iba a ser delicioso. Se detuvo justo delante de su mesa. Ella levantó la vista, su expresión suave, como si notara a un camarero, no al esposo que acababa de solicitar el divorcio. «Elena», comenzó Alejandro, con la voz chorreando falsa lástima. «Qué fascinante sorpresa». «Hola, Alejandro», dijo ella, con la voz uniforme. Catalina, sintiendo su indicación, dio un paso adelante. «Simplemente no entiendo qué haces aquí, Elena. Es realmente patético. ¿No puedes captar una indirecta? Él está conmigo. Estas son nuestras vacaciones». Alejandro levantó una mano, silenciando a Catalina con un gesto. Ahora, cariño, seamos amables. Ella está claramente pasando por un momento difícil». Volvió a mirar a Elena. Su sonrisa se convirtió en una mueca. «En serio, Elena, esto es un nuevo mínimo, incluso para ti. ¿Seguirme hasta aquí? ¿De verdad pensaste que podrías volar a la Costa del Sol y yo simplemente... ¿qué? ¿Olvidar todo y aceptarte de vuelta?» Elena tomó un sorbo lento de su agua. «No estoy aquí por ti, Alejandro». «Por favor». Alejandro se rió, un sonido áspero que hizo que el industrial alemán mirara con fastidio. «¿Para quién más estarías aquí? ¿Viniste a fregar los suelos? No me di cuenta de que a tu pequeño fondo familiar le iba tan mal que necesitabas un trabajo a tiempo parcial». «Tienes que irte», insistió Catalina. «Te estás avergonzando. Lo estás avergonzando a él». «Tiene razón», dijo Alejandro, inclinándose, su voz bajando a un susurro confidencial y cruel. «Se acabó. He pasado página. He ascendido de categoría. Necesitas aceptarlo. Vete a casa. Vuelve a tu jardín o a tus organizaciones benéficas o lo que sea que hagas. No perteneces a este lugar. Este mundo no es para ti. Es para gente que toma lo que quiere. Tú eres solo. La persona que se queda atrás». Se echó hacia atrás, con los brazos cruzados, esperando las lágrimas, esperando el colapso. Elena simplemente lo miró. Sostuvo su mirada durante 10 segundos completos, sus ojos claros y firmes. No había dolor en ellos. No había ira. Había... Él no podía ubicarlo. Parecía casi... lástima. «¿Has terminado?», preguntó ella. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿Tu discurso? Fue muy... teatral. ¿Has terminado?» Antes de que Alejandro pudiera responder, el señor Solano, el director general, apareció a su codo. Su rostro era una máscara de profesionalismo frío. «Señor Varela», dijo Solano, con voz baja pero con el peso inconfundible de la autoridad. «Ah, Solano», dijo Alejandro, girándose, triunfante. «Momento perfecto. Parece que tenemos una intrusa. Esta mujer no es una huésped. Es mi esposa, de la que estoy separado, y me está acosando. Por favor, haga que la retiren de la propiedad. En silencio, si es posible. Me siento generoso». Catalina sonrió, sacando su teléfono, sin duda para filmar la caminata de la vergüenza. Solano no miró a Elena. Sus ojos estaban fijos en Alejandro. «Señor Varela, soy yo quien debe pedirle que se calle.
Está causando una molestia a nuestros otros huéspedes. La sonrisa de Alejandro se desvaneció. Disculpe, yo soy el huésped. Ella es la intrusa. Retírela. Ahora. Me temo que se equivoca, señor, dijo Solano. La señora Varela es nuestra huésped. Usted es el que ya no es bienvenido. La terraza se quedó en silencio. El único sonido era el suave batir del agua del mar contra las paredes de piedra. Alejandro sintió un escalofrío, una caída repentina y nauseabunda en su estómago, como un ascensor defectuoso. ¿Qué acaba de decir? Dijo que no es bienvenido, Alejandro, dijo Elena, finalmente dejando su vaso de agua. Se puso de pie. Era más baja que él, pero de repente pareció dominar toda la terraza. «Esto es ridículo», farfulló Alejandro, buscando apoyo. Los otros huéspedes miraban intencionalmente a otro lado, fingiendo estar fascinados por sus aceitunas. «Tengo la suite imperial. Estoy pagando 20,000 euros la noche. No pueden». «Solano, ¿está loco? ¿Sabe quién soy?» «Me temo que sí, señor Varela», dijo Solano. «Y estoy actuando bajo órdenes directas de mi empleadora». «Entonces tráigame a su empleador», rugió Alejandro. «Está parado justo frente a él», dijo Elena. El mundo pareció inclinarse. Alejandro la miró fijamente. Miró a Solano. Volvió a mirarla. Los puntos se conectaron, pero la imagen que formaron era imposible. Tú no eres... ¿Qué?, preguntó Elena. ¿Una huésped? Tienes razón, no lo soy. No he sido una huésped aquí durante 6 semanas. Se giró hacia el director. Marco, ¿cómo van las nuevas reformas de la cocina en el mirador? Vi las facturas de las nuevas estufas Molteni. Están funcionando de maravilla, señora Varela, respondió Solano, su voz ahora llena de la calidez que había estado ausente antes. Los chefs están extasiados. Su elección fue, como siempre, perfecta. Señora Varela, susurró Alejandro. El nombre resonó en sus oídos. Lo compré, Alejandro, dijo Elena, su voz plana, como si discutiera el clima. El Halcón, las 2 propiedades más pequeñas en Ibiza y el viñedo en La Rioja. Mi pequeño patrimonio familiar, como tú lo llamaste, decidió expandir su cartera de hospitalidad. Esto, señaló la impresionante villa a su alrededor, es una de sus adquisiciones más recientes y pequeñas. La boca de Alejandro se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. «Estás mintiendo», finalmente logró decir. «Esto es una broma enferma y retorcida». ¿Lo estoy? Elena buscó en su bolso Bottega Veneta y sacó una única tarjeta llave. Era una tarjeta de metal, pesada y negra. «Esta es la anulación maestra. Abre todas las puertas de este hotel, incluyendo, creo, la suite imperial». Se volvió hacia Solano. «Marco, el señor Varela y su invitada harán el check-out inmediatamente». «¡Espera!», chilló Catalina, finalmente encontrando su voz. Su rostro estaba pálido por el shock. «No puedes hacer esto. Tenemos una reserva. Hemos pagado». «Por el contrario», dijo Elena, volviendo su mirada fría hacia Catalina. Su reserva, que estaba vinculada a la cuenta corporativa del señor Varela, fue cancelada esta mañana. En cuanto al pago, miró a Alejandro. La tarjeta de crédito que tienes registrada, la Amex Centurion de la cuenta corporativa, fue rechazada hace unas 2 horas. Una caída bastante precipitada en tu crédito disponible, al parecer. Esto era lo que Alejandro no podía entender. ¿Rechazada? Es imposible. Mi fondo vale 9 cifras. Tengo una línea de crédito ilimitada. Tuviste, Alejandro, lo corrigió Elena. Tuviste una línea de crédito ilimitada. Verás, esa es la otra cosa en la que he estado ocupada. ¿Qué? ¿Qué otra cosa?, preguntó Alejandro, pero temía la respuesta. El aire se había enrarecido. No podía aspirar una bocanada completa.
Mientras tú estabas celebrando, yo estaba con mi equipo legal, explicó Elena, con un tono conversacional. Siempre fuiste tan descuidado con el papeleo, Alejandro. Lo encontrabas tan aburrido. Simplemente firmabas lo que Javier te ponía delante. El prenupcial, dijo Alejandro, agarrándose a un clavo ardiendo. Está blindado. Mi fondo está protegido. Tu fondo, sí. Varela Capital es todo tuyo, aceptó Elena. El problema, Alejandro, es que Varela Capital ahora no vale nada. La sangre de Alejandro se congeló. ¿De qué estás hablando? Eres un gestor de fondos de cobertura, Alejandro. Entiendes el apalancamiento. Entiendes la garantía. Ella comenzó a caminar lentamente hacia él. Y por primera vez, él se encontró dando un paso hacia atrás. El capital inicial que utilizaste para comenzar tu fondo, hace 15 años, continuó ella. La inversión ángel que pensaste que le había sonsacado a ese viejo banquero. Ese no fue él. Eso vino de mi fondo fiduciario familiar. Pero no fue un regalo, Alejandro. Fue un préstamo. Un préstamo garantizado no solo por los activos del fondo, sino por cada activo vinculado al fideicomiso. Eso no es cierto. Lo es. Y cuando te casaste conmigo, firmaste una renuncia que me otorgaba, como albacea del patrimonio de mi padre, control total por poder sobre esa garantía en caso de grave mala conducta personal. Creo que el adulterio, particularmente con una empleada. Sí, sé que Catalina era tu asistente de marketing. Cuenta. Los papeles que firmé esta mañana no eran de divorcio, Alejandro. Eran avisos de incumplimiento. El teléfono de Alejandro, que había estado en silencio todo el día, de repente vibró. Lo sacó con una mano temblorosa. Un mensaje de texto de su COO, Ricardo. Llamada de margen. Todas las líneas. JP Morgan está retirando nuestro crédito. Alejandro, ¿qué hiciste? Otro zumbido. Su banco privado. Urgente. Reembolso inmediato exigido en todos los préstamos personales. Otro. Activos de Varela Capital. Congelados a la espera de investigación. Mientras estabas en la piscina, dijo Elena, ejecuté el pagaré. Todo. Las acciones que estabas vendiendo en corto. Mi fondo tomó la posición larga, respaldado por un consorcio que organicé. Tu pequeño plan de desangrarlos. Estabas apostando contra mí. Y perdiste, señaló su muñeca. Ese Rolex, la casa, el jet en el que viniste, no eran tuyos, Alejandro. Eran prestados, y el préstamo ha sido revocado. Alejandro tropezó hacia atrás, golpeando un pilar de piedra. No solo estaba divorciado. No solo estaba avergonzado. Estaba arruinado. No era nada. Todo el edificio de su vida, su riqueza, su poder, había sido un castillo de naipes, equilibrado sobre el aburrido fideicomiso familiar de su esposa. Miró a Catalina. Su rostro era una máscara de horror y cálculo. Estaba mirando a Alejandro, pero no con simpatía. Lo estaba mirando como si fuera una enfermedad contagiosa. Alejandro, susurró con la voz tensa por el pánico. ¿Es ella? ¿Es verdad? Alejandro no podía hablar. Solo miraba su teléfono, viendo su vida evaporarse en una serie de mensajes de texto. «Oh, Dios mío», dijo Catalina, retrocediendo de él. «Oh, Dios. Yo necesito usar el baño». Se dio la vuelta y huyó. No hacia los baños, sino de vuelta hacia el vestíbulo. No miró hacia atrás ni una sola vez. Alejandro se quedó solo, rodeado por el zumbido silencioso de los huéspedes adinerados, que ahora lo miraban abiertamente. Miró a Elena, el fantasma, la mujer beige, aburrida y predecible que acababa de desmantelar su mundo entero antes de que su vaso de agua se calentara. ¿Por qué?, susurró. La única palabra que pudo encontrar. Me preguntaste si vine aquí a fregar los suelos.
dijo Elena, con la voz desprovista de triunfo. Era simplemente definitivo. Vine a firmar los informes trimestrales. Simplemente resultó que tú estabas aquí también. Hizo una señal a Solano. 2 hombres de seguridad grandes, educados e inflexiblemente firmes, llamados Jorge, se materializaron de las sombras. «¡Marco!», dijo Elena, dándole la espalda a Alejandro. «Por favor, muéstrele al señor Varela la salida de servicio. Sus cosas están siendo bajadas». Ella se fue, no hacia el restaurante, sino hacia un estudio privado. Un hombre que Alejandro no había notado antes. Un hombre distinguido de traje oscuro, su abogado, Ramón, se dio cuenta ahora. Se puso de pie mientras ella se acercaba, sosteniendo un portafolio de documentos para que ella firmara. «Espera», gritó Alejandro. «Elena, espera, podemos hablar de esto». Pero ella no se dio la vuelta. Simplemente desapareció dentro. La puerta se cerró con un clic silencioso y costoso. Acto 4. La caída. La humillación era algo físico. Una manta fría y pesada que asfixiaba el aire de sus pulmones. Los 2 hombres de seguridad, los Jorges, no le pusieron una mano encima, pero su presencia era una jaula. Se movían con la calma, la certeza inexorable de los hombres que lidiaban con situaciones desagradables para ganarse la vida. Su profesionalismo, un insulto mucho más profundo que cualquier agresión abierta. Alejandro, que había comandado salas de juntas con una sola mirada, ahora estaba siendo arreado como un animal callejero. Lo guiaron no a través del gran vestíbulo de mármol, por donde había hecho su entrada triunfal, sino por una serie de corredores de servicio estériles. Las paredes eran de un blanco crudo, rosadas con marcas negras de carros de reparto. El aire, una vez perfumado con jazmín y perfume caro, ahora olía ligeramente a lejía y aceite de cocina. Era la anatomía oculta del resort, las entrañas que nunca debió ver. Cada paso lejos de las opulentas áreas de huéspedes era un paso por una escalera que no sabía que estaba subiendo, un descenso a un mundo del que pensó que hacía mucho tiempo había escapado. La oficina a la que lo condujeron era pequeña y sin ventanas, amueblada con un único escritorio de metal y una silla rodante con un desgarro en el vinilo. En la pared había un corcho con horarios de personal y avisos de seguridad. Este fue el Nez 2. Aquí terminó su reinado imperial, su equipaje, el juego completo de maletas rígidas. Louis Vuitton, con monograma personalizado. Que un personal shopper le había asegurado que proyectaba poder global, sin esfuerzo. Estaba apilado sin ceremonias junto a la puerta. No estaba apilado con cuidado. Estaba volcado, un monumento a su estatus caído. Un miembro junior del personal, un joven llamado Lucas con ojos nerviosos y una expresión cuidadosamente neutral, lo estaba esperando. Evitaba mirar directamente a Alejandro, concentrándose en una tableta que sostenía con ambas manos. «Señor Varela», comenzó Lucas, con la voz apenas un murmullo. El instinto de Alejandro, el reflejo gruñente y acorralado de un rey depuesto, fue a arremeter. «No me llames señor Varela. Baja a Solano. Tráeme al dueño. Esto es un ultraje». Lucas se encogió, pero se mantuvo firme. Los Jorges, parados junto a la puerta, cambiaron su peso muy ligeramente. Un recordatorio silencioso de la nueva realidad. La negativa de Lucas a involucrarse, su adhesión al protocolo, era otro muro que Alejandro no podía traspasar. Ya no era un huésped al que había que aplacar. Era un problema que había que procesar. «Necesito que firme aquí, señor», dijo Lucas, extendiendo la tableta. «Es un recibo de sus efectos personales, reconociendo que ha tomado posesión de ellos de la propiedad».
Alejandro se quedó mirando la pantalla. La lista de sus propias pertenencias se sentía como una acusación. 1. Rolex Daytona, oro rosa. 1. Par de mocasines, Loro Piana. 3. Trajes Brioni hechos a medida. Era un inventario de su ruina. Tomó el estilete. Su mano temblaba con tales temblores violentos que su firma fue una cicatriz dentada e ilegible a través de la pantalla. Empujó la tableta de vuelta al chico. Lucas la tomó. Sus ojos parpadearon hacia abajo por un momento. Pareció armarse de valor para la siguiente parte. Señor, su acompañante, la señorita Catalina, dejó un mensaje para usted. Un destello de algo patético y desesperado se encendió en el pecho de Alejandro. Esperanza. Quizás ella había cambiado de opinión. Quizás lo estaba esperando. Había organizado un coche. Quizás todo esto era un terrible malentendido. ¿Qué es? ¿Tomó un taxi? ¿Dónde está? Lucas tragó saliva, su mirada fija en un punto de la pared justo por encima del hombro de Alejandro. Ella dijo, y estas fueron sus palabras: Señor, no me contactes, nunca. Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un golpe físico. Nunca, no lo siento, no te llamaré, sino una ruptura final. Y brutal. La vio ahora con horrible claridad, no como una pareja, ni siquiera como una amante, sino como un parásito que acababa de desprenderse de un anfitrión moribundo. Él la había visto como un premio que había ganado. Ella lo había visto como una posición que había ocupado temporalmente. Como si quisiera retorcer el cuchillo, Lucas deslizó un pequeño sobre sellado sobre el escritorio. El papel era el mismo grueso y cremoso utilizado para los menús del restaurante. Alejandro lo abrió de un tirón con dedos torpes. Dentro no había una nota de disculpa o explicación. Era una factura. Era una lista detallada de cada gasto incidental que él y Catalina habían consumido desde su llegada. Todo estaba allí en tinta negra nítida e implacable. Los 4 magnums de Taittinger Rosé junto a la piscina. Las gafas de sol Dior de emergencia que Catalina había insistido en comprar en la boutique del hotel. El masaje en pareja que él ni siquiera había querido. El plato de melón ridículamente caro que ella había devuelto. Cada cargo era un pequeño monumento a su propia necedad. Escaneó hasta la línea inferior, un número que habría sido trivial para él esa misma mañana. 22.480 euros. Debajo, sellado en un rojo vicioso y acusador, había 2 palabras. Pago rechazado. Mis tarjetas. Debe haber un error. Tartamudeó, la mentira con sabor a ácido en su boca. Sabía que no había error. Podía sentir la guillotina digital que Elena había dejado caer, separándolo de la red financiera global. Estamos al tanto de la situación, señor, dijo Lucas, con la voz suave con lo que podría haber sido lástima. Las instrucciones de la señora Varela fueron ponerlo en su cuenta. Esta copia es para sus archivos. Para sus archivos. Una pieza final y burlona de papeleo para el hombre que ahora era una no entidad. Arrugó la factura en su puño, el papel grueso resistiéndose. Un eco final de la calidad que ya no podía pagar. Uno de los Jorges abrió la puerta de servicio, revelando no los terrenos cuidados e iluminados de la finca, sino un camino oscuro y lleno de grava que corría junto al edificio. El opulento paraíso con aroma a jazmín que había habitado hacía solo minutos era un mundo de distancia. Aquí el aire era fresco y olía a tierra húmeda y al olor leve y desagradable de una hilera de contenedores de basura cercana. El muelle del ferry público está por ahí,
dijo el guardia de seguridad, con la voz plana y final. Señaló hacia la oscuridad opresiva. Es una caminata de 20 minutos. Las palabras flotaron en el aire, absurdas e imposibles. ¿Una caminata? La voz de Alejandro se quebró. No puede ser en serio. Necesito un coche. Llámeme un taxi, un barco. Pagaré, añadió, las palabras huecas incluso para sus propios oídos. No somos un servicio de taxi, señor, respondió el guardia, sin un atisbo de emoción. Él y su compañero retrocedieron. La pesada puerta de servicio se cerró, y la cerradura se activó con un golpe metálico definitivo, que resonó en el silencio repentino. Fue el sonido de su vieja vida sellándose para siempre. Estaba solo, verdadera y completamente solo en la oscuridad, rodeado de equipaje que representaba una fortuna que ya no poseía. Miró sus manos, luego al traje Brioni, que de repente se sintió como un disfraz barato. Tenía que mover las maletas él mismo. El pensamiento era paralizante. Se agachó, su espalda protestando, y agarró el asa de la maleta más grande. Era increíblemente pesada. Gruñó, tirando de ella unos pocos metros a lo largo del camino de grava, las pequeñas ruedas enganchándose y raspando contra las piedras. Tuvo que detenerse, respirando pesadamente, el sudor perlado en su frente. Inició la larga y humillante caminata, arrastrando la maleta detrás de él. Sus ruedas traqueteantes el único sonido que acompañaba sus jadeos. El camino era irregular y tropezó 2 veces. Sus mocasines de suela delgada, sin ofrecer protección contra las piedras afiladas. Cada paso doloroso era una humillación fresca. Desde arriba, podía escuchar los sonidos débiles y elegantes del mundo del que había sido expulsado, el murmullo sofisticado de la conversación, el tintineo de copas, las suaves notas de un cuarteto de cuerda tocando en la terraza. Imaginó a los otros huéspedes, el industrial alemán, la actriz francesa, mirando su sofá vacío, quizás compartiendo un breve y compasivo susurro antes de volver a su champán. Ya era un fantasma, una anécdota de advertencia para ser saboreada brevemente. Mientras el camino se curvaba hacia el frente de la finca, vio el muelle principal, iluminado por lámparas de hierro forjado. Un elegante taxi acuático privado, con su cubierta de caoba reluciente, se estaba alejando. Instintivamente se agachó detrás de un espeso ciprés, su corazón latiendo con una vergüenza nueva y más aguda. Vio un destello de tela amarillo canario. Era Catalina. No estaba sola. Se estaba riendo. Un sonido brillante y tintineante que se extendía por el agua. Su brazo estaba entrelazado con el del industrial alemán, un hombre cuyo nombre Alejandro ni siquiera podía recordar. El hombre era mayor, con una postura tranquila y segura que hacía que la propia fanfarronería de Alejandro pareciera infantil en retrospectiva. Estaba escuchando a Catalina, asintiendo, su expresión de indulgencia divertida. Era la misma mirada que Alejandro había llevado justo ayer. Estaba viendo su propio papel ser reasignado en tiempo real. Catalina apoyó la cabeza en el hombro del hombre. Lo miró con ojos grandes y adoradores, y luego se fueron, el barco acelerando hacia la oscuridad, dejando una estela brillante en el agua negra. Ni siquiera miró hacia atrás. Alejandro sintió una ola de náuseas. Se apoyó contra la corteza áspera del árbol, la realidad de su situación presionándolo. No había sido solo un proveedor. Había sido un escalón, una conveniencia temporal. Su gran narrativa romántica no había sido más que una transacción comercial, y su contrato acababa de ser anulado. Finalmente salió de la oscuridad
al muelle del ferry. No se parecía en nada al puerto deportivo privado pulido de la villa. Era una plataforma de madera tosca, desgastada y astillada, con una única luz fluorescente zumbante que atraía una nube de polillas. Algunas otras personas estaban esperando, una pareja joven con mochilas, una anciana con una bolsa de compras, un pescador local fumando un cigarrillo. Lo miraron, a su traje ridículamente caro y su montaña de equipaje, con curiosidad abierta. Era un espectáculo de fenómenos. El hombre que había caído del cielo se sentó en su maleta más grande, el monograma AB pareciendo burlarse de él. En lo alto de la colina, Villamá el Halcón brillaba como una constelación privada. Podía ver las luces encendidas en la suite imperial, su suite, donde los empleados ya estaban borrando cualquier rastro de su existencia. Luego sus ojos se dirigieron a un conjunto diferente de ventanas, en un ala de la villa que ni siquiera sabía que existía, una gran oficina en la esquina, sus luces encendidas. Una silueta se movió hacia la ventana. Era Elena. Ella no lo estaba mirando a él. Estaba mirando la vasta y oscura extensión del mar. Su mar. Sostenía un teléfono en la oreja, asintiendo ocasionalmente. El señor Solano estaba respetuosamente a unos metros de distancia, sosteniendo una carpeta. Su abogado, Ramón, también estaba allí, señalando algo en un gran plano extendido sobre una mesa. Estaban trabajando. Estaban construyendo. Este no era el final de una historia para ella. Era solo otro martes por la noche. Ella era una emperatriz en su sala de guerra, y él había sido un bufón jugando en su patio, completamente ajeno a la escala de su poder. El pequeño patrimonio familiar era una empresa global, y él no había sido más que un activo menor y travieso. Su arrogancia, su desprecio por ella, su aventura, no fueron grandes traiciones que le rompieron el corazón. Simplemente fueron pasivos en un balance. Y ella, la gestora consumada, finalmente los había liquidado. La bocina del ferry sonó. Un sonido fuerte y feo que lo sobresaltó. El barco, una embarcación grande, funcional y completamente carente de glamour, se acercó al muelle. Se puso de pie, con las piernas rígidas, y comenzó el laborioso proceso de subir su equipaje a bordo, chocando con los otros pasajeros, murmurando disculpas que se sentían extrañas en su lengua. Encontró un banco de plástico duro en la cubierta al aire libre y se desplomó en él. Los motores cobraron vida y el ferry se alejó de la orilla. Vio cómo las luces de Villa el Halcón se hacían más y más pequeñas, hasta que fueron solo otro brillo en el horizonte. El viento frío azotó el agua, enfriándolo a través de su delgada chaqueta de traje. Se puso la cabeza entre las manos, la factura arrugada e inútil todavía agarrada en su puño. No solo había sido expulsado, había sido vuelto obsoleto. Había sido borrado. Y mientras el barco navegaba por el agua oscura e indiferente, Alejandro Varela, por primera vez en su vida, comenzó a llorar. El ferry golpeó contra los pilotes del muelle de la ciudad de Málaga, una llegada discordante y sin ceremonia que vibró a través del banco de plástico barato y subió a los huesos de Alejandro. Los otros pasajeros se levantaron, ansiosos por llegar a casa. Alejandro permaneció sentado, una estatua de incredulidad congelada, hasta que un tripulante gritó: «¡Señor! ¡Finiquitado!». El fin. Se puso de pie, su cuerpo adolorido, y se enfrentó a la inmediata pesadilla logística de su vida. El equipaje. Luchó por subir las maletas al muelle, una por una,
un espectáculo sudoroso y grunendo. Sus manos, acostumbradas a firmar acuerdos de 9 cifras, ahora estaban en carne viva y ampolladas por el trabajo manual no acostumbrado. Los otros pasajeros fluían a su alrededor, un río de vida normal partiéndose alrededor de una roca de miseria opulenta. Nadie ofreció ayuda. Solo miraron al hombre en el traje de 5.000 euros, ahora veteado de mugre de la cubierta del ferry, que parecía un refugiado de un mundo que solo veían en las revistas. Estaba en el paseo marítimo brillantemente iluminado. Era tarde, pasadas las 11, pero el paseo aún estaba vivo con gente paseando, tomando helado, sus risas resonando sobre el agua. Se sintió como un ataque personal. Alineó sus maletas en el pavimento como soldados en una causa perdida. Necesitaba un taxi. Necesitaba un hotel. Necesitaba pensar. Un taxi se detuvo. Alejandro levantó la mano, un gesto que había realizado 1000 veces. El conductor salió. Miró la montaña de equipaje. Miró a Alejandro y suspiró. «Tov, ¿a dónde?» «Hotel». La mente de Alejandro se quedó en blanco. Luego se aferró al único otro nombre que conocía, un nombre de su vieja vida. Hotel Marbella Club. Los ojos del conductor se abrieron, luego se estrecharon. Marbella Club. Silbó, un sonido bajo y evaluador. Esta era una tarifa que valía la pena. Comenzó, con sorprendente eficiencia, a cargar las maletas en el maletero de la minivan, un rompecabezas de cuero y latón. Alejandro subió al asiento trasero, hundiéndose en la tapicería desgastada. El coche olía a tabaco rancio y ambientador con aroma a pino. El viaje fue silencioso. Alejandro miró por la ventana mientras dejaban el centro de la ciudad y serpenteaban por la orilla del mar. Vio las grandes entradas cerradas de otras villas, mundos de luz y poder a los que él, hacía solo unas horas, había pertenecido. Estaba aturdido, en un estado de shock profundo que lo aislaba del peso total y aplastante de su realidad. Estaba operando con la memoria muscular de la riqueza. Conseguiría una habitación, llamaría a Javier por la mañana, y esta pesadilla se resolvería. Elena había dejado claro su punto. Fue una jugada de poder brillante y cruel, pero no podía ser definitiva. Simplemente no podía. Se detuvieron en la larga y majestuosa entrada del Marbella Club, un hotel que rivalizaba con el Halcón en su grandeza e historia. El portero, envuelto en un magnífico uniforme, se apresuró a abrir la puerta de Alejandro, saludándolo con un pulido. «Buonasera, signore. Bienvenido». Alejandro salió, su confianza momentáneamente, reflexivamente, regresando. Este era su mundo. Podía arreglar esto. Entró en el vestíbulo, una extensión impresionante de mármol, candelabros y antigüedades invaluables. Caminó directamente al mostrador de recepción, dejando que el conductor y el portero se ocuparan de las maletas. «Una suite, por favor», le dijo al recepcionista, una mujer cuya sonrisa era una obra maestra de hospitalidad profesional. «Vista al mar, lo que tenga». «Por supuesto, señor. ¿Puedo tener una tarjeta de crédito y su pasaporte?» Alejandro sacó su cartera. Le entregó la Amex Centurion. La tarjeta negra, su arma principal y símbolo, parecía sólida y real. Él era Alejandro Varela. Esto funcionaría. La recepcionista la deslizó. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. La deslizó de nuevo. «Lo siento, señore. Parece haber un problema». «Eso es imposible», dijo Alejandro, con la voz un poco demasiado fuerte. «Inténtelo de nuevo». «Lo he hecho, señor», dijo ella, bajando la voz, sus ojos parpadeando hacia el portero. «Está rechazada». «¿Rechazada?
La palabra era alienígena. Bien. Estaba molesto, no en pánico. Todavía no. Pruebe con esta. Sacó su tarjeta de reserva JP Morgan. Ella la deslizó. El resultado fue el mismo. Su sonrisa se había ido, reemplazada por una máscara de sospecha educada. Está también, señor. Esto es ridículo, dijo Alejandro, su voz resonando en el cavernoso vestíbulo. Una pareja cenando en la terraza se giró a mirar. Su sistema está roto. Llame al banco. Señor, son casi la medianoche, dijo la recepcionista. Su paciencia claramente se había agotado. Ambas tarjetas están rechazadas. La sangre de Alejandro se heló. El shock se estaba desvaneciendo, reemplazado por un terror helado y creciente. Era real. Elena lo había hecho. Había cortado todas las líneas. Rebuscó en su cartera. Efectivo. Tenía efectivo. Había sacado 1,000 euros en el aeropuerto para dinero de bolsillo. Le había dado algo a Catalina. Sacó lo que quedaba, alrededor de 700 euros. Aquí, dijo, empujando los billetes sobre el mostrador. Esto es para el depósito. Arreglaré las tarjetas por la mañana. La recepcionista miró la pequeña pila de efectivo con desprecio no disimulado. Señor, nuestras habitaciones comienzan en 3,000 euros por noche. Esto no es suficiente para un depósito, ni siquiera para una noche, pero solo necesito una habitación. Me temo que no tenemos disponibilidad para usted, señor, dijo, las últimas palabras amables de ejecución. Una señal discreta, y un gerente de seguridad, no un portero, estaba de repente junto al codo de Alejandro. Señor, si me acompaña, por favor. Fue escoltado de vuelta afuera. El portero, su rostro ahora una máscara de desdén, estaba sacando su última maleta del taxi. El conductor se quedó de pie, con los brazos cruzados, su expresión furiosa. Mi tarifa, espetó el conductor, a Marbella Club, y el peso, 120 euros. Alejandro lo miró fijamente. 120 euros, por un viaje que terminó en su propio desalojo. Miró los 700 euros en su mano. Le dio el dinero al hombre, su mano temblando. El conductor lo contó, devolvió algunas monedas, subió a su taxi y se fue a toda velocidad, dejando a Alejandro solo en la acera, un paria a las puertas del paraíso. Estaba varado. Eran más de medianoche. Su equipaje, su hermoso e inútil equipaje, estaba apilado alrededor de sus pies como una barricada. No podía quedarse aquí. Miró la pila. 3 maletas grandes, una bolsa de ropa, su maletín. No podía llevarlo todo. Tomó una decisión. Fue la primera decisión de su nueva vida. Abrió la cremallera de la maleta más grande, sus manos rasgando el contenido. Sacó un par de jeans, una simple camisa polo, su neceser y su ordenador portátil. Los metió en su maletín y en su pequeña maleta de mano con ruedas. Los cerró. Luego se puso de pie y miró el resto. Los trajes Brioni, los zapatos hechos a mano, las corbatas de seda. Miles y miles de euros de su vieja vida sentados en una acera en España. Les dio la espalda, lo dejó todo allí, comenzó a caminar, tirando de la única bolsa de rodillos, sus ruedas traqueteando sobre los adoquines. Se alejó del mar, lejos de las luces, lejos del mundo que conocía. Caminó durante lo que parecieron horas, sus pies gritando en sus zapatos de cuero delgado. Se dirigió hacia el único lugar que sabía que estaría abierto, la estación de tren. El área alrededor de la estación era un mundo diferente. Las grandes villas dieron paso a bloques de apartamentos anodinos de los años 60. El aroma a jazmín fue reemplazado por el olor a diésel y cerveza rancia. Encontró lo que estaba buscando, un pequeño albergue de 2 estrellas con un cartel de neón parpadeante que simplemente decía «Hotel».
Abrió la puerta de cristal. El vestíbulo era una pequeña habitación con suelo de linóleo, donde un hombre somnoliento en camiseta estaba sentado detrás de un escritorio de madera contrachapada, viendo una pequeña televisión. El hombre levantó la vista. Sus ojos asimilaron el traje caro y sucio de Alejandro y su única maleta de rodillos de alta gama. Era una combinación que gritaba problemas. «¿Habete una cámara?», preguntó Alejandro, con la voz seca y un graznido. «¿Tienen una habitación?». El hombre gruñó. «80 €, por adelantado». Alejandro sacó el efectivo restante. Le quedaban poco más de 500 €. Peló los billetes y se los entregó. El hombre los tomó, los contó y empujó una llave física sobre el escritorio. Estaba unida a un gran llavero de plástico rojo con el número de habitación 3B escrito en él, con marcador desvanecido. «Terzo piano», dijo el hombre, señalando un pequeño ascensor con forma de ataúd. El ascensor se estremeció hasta el tercer piso. El olor a cigarrillos rancios espeso en el aire. Encontró la habitación 3B. La llave apenas funcionó en la cerradura, pero después de una lucha, la puerta se abrió. La habitación era una celda. Estaba dominada por una cama doble abultada, cubierta con una delgada colcha marrón y naranja. Una sola bombilla colgaba del techo. El baño era un pequeño cubículo de plástico con una luz fluorescente parpadeante que zumbaba como un insecto enojado. La única ventana no daba al mar, sino a un callejón estrecho y oscuro, donde podía escuchar el traqueteo de los contenedores y una discusión distante en italiano. Alejandro entró. Dejó caer la maleta de rodillos. No encendió la luz principal, dejando la habitación en el tenue resplandor del callejón. Se sentó en el borde de la cama abultada. Los resortes chirriaron en protesta. Estaba solo. Estaba en un hotel barato cerca de una estación de tren. Tenía 500 € a su nombre. Captó su reflejo en el espejo barato y deformado que colgaba en la pared. Vio a un extraño, un hombre despeinado, con ojos hundidos, su rostro pálido de sudor y miedo. El arrogante rey de la Costa del Sol se había ido. En su lugar estaba esta criatura aterrorizada. Su Rolex Daytona todavía brillaba en su muñeca. Lo desabrochó. El oro rosa de repente se sintió increíblemente pesado, casi obsceno en la miseria de la habitación. Lo colocó en la mesita de noche de laminado astillado. El tic-tic-tic tranquilo y elegante de su movimiento fue el único sonido en la habitación. Un reloj implacable e indiferente contando los segundos de una vida que ya había expirado. Conclusión y CTAs finales. Gracias por acompañarnos en esta historia. Es un poderoso recordatorio de que la arrogancia a menudo nos ciega al verdadero poder sentado justo al otro lado de la mesa. Alejandro Varela vio a su esposa como una reliquia de su pasado, sin darse cuenta de que ella era la arquitecta de todo su presente. Pensó que era dueño del mundo, pero ni siquiera era dueño de sí mismo. Su fanfarronería no fue un signo de su éxito, sino el detonante de su espectacular caída, demostrando que la inteligencia tranquila y la fuerza oculta siempre sobrevivirán a las fanfarronerías más ruidosas. ¿Qué opinas de la venganza de Elena? ¿Fue perfectamente ejecutada o un movimiento calculado que había estado planeando durante años? ¿Una paciente espera por la justicia poética? Danos tu opinión en los comentarios de abajo. Si disfrutaste de esta historia y quieres más relatos de justicia dramática y giros increíbles, por favor, dale a ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien a quien le encante una buena historia. Y lo más importante, haz clic en suscribirte y activa todas las notificaciones.
Tenemos nuevas historias cada semana y no querrás perderte lo que sucede después.